entre muchos de vosotros y queríamos volver a comentarlo con todos. Como ha dicho Clara, se trata no solo de una nueva versión, sino pues de un cambio de paradigma, ¿no? Desde la forma de comercialización del producto hasta las herramientas de desarrollo que están implícitos en él y por lo tanto pues son muchas las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto de actualización de versión, ¿no? Vamos a ver un poquillo cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Digamos que esta es la pantalla que tenemos ahora mismo, la pantalla que hay para Microsoft Dynamics Business Central, 365 Business Central. Como veis es un entorno totalmente web, pero esto viene de versiones anteriores, lógicamente con entornos muy diferentes, ¿no? O sea, seguro que todos vosotros o la mayor parte de vosotros estáis trabajando pues con entornos clásicos de las versiones 4.0, 5.0, incluso 2009 hasta la R2 que no salió el entorno de roles orientado a roles y el RTC, el menú nuevo, pues todos esos menús eran, digamos, los menús clásicos, ¿no? Del aplicativo, que tenía muy poquito que ver con este. Después ya salió el RTC, que sí que se parecía un poquito más a este. Pero en cualquier caso son herramientas que funcionalmente eh, contemplan toda la funcionalidad, lógicamente más avanzada, pero que tanto en el interfaz del usuario como en los aspectos técnicos, pues ha variado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? Esta evolución, lógicamente, no es nada malo, todo lo contrario, es pues fruto de una inversión muy fuerte del fabricante, tanto en la parte funcional como en la parte tecnológica, sobre todo mucho más en la parte tecnológica, y hace pues que este producto esté en el mercado pues desde hace ya veintitantos años. Es que ya he perdido la cuenta, la verdad, de la cantidad de años que lleva este producto, ¿no? Evolucionando. Em, bueno, como os decía, han cambiado muchas cosas, ¿no? Por un lado, desaparece la base de datos CSID, que es uno de los hitos más importantes por los cuales hemos pasado. Era una base de datos propietaria y se sustituye por SQL. Esto ya pasó hace bastantes versiones. Al principio eran compatibles, pero ya desde la versión, creo recordar que la última C6 que fue en la 5.0, si no me equivoco. A partir de ese momento ya pues solo se podía trabajar con la base de datos SQL. Con lo cual, si estáis en versiones anteriores a las 5 anteriores y estáis trabajando en una base de CSI, pues el cambio de versión no solo implica al aplicativo, sino también al motor, al gestor de la base de datos relacional, que es en este caso el SQL, ¿vale? La aparición, como os decía, del entorno orientado a roles. Este entorno modifica la forma de trabajo de las personas, ¿no? Lo que hace es asignar un rol basado en las funciones que realiza una persona en la compañía, con independencia del departamento al que pertenezca o de la estructura, digamos, organizativa de la empresa, sino sus funciones. Sus funciones, aunque sean transversales a diferentes departamentos, ¿no? Y es una forma diferente de acceso pues, a todas las herramientas que su usuario necesita y que incluso puede incorporar también herramientas de fuera del sistema de gestión, herramientas enlazadas, herramientas integradas, ¿vale? O herramientas vinculadas con el propio sistema de gestión. Paralelamente a todo esto también aparecen nuevos tipos de objetos, ¿vale? Ya sabéis que eh, antes teníamos los formularios con los cuales muchos de vosotros todavía trabajaréis, las típicas pantallas grises de Navision, y ahora ya hace bastantes versiones pues que se han ido sustituyendo por las page, ¿no? Por las páginas. Los reports, aunque siguen existiendo, pues no se parecen prácticamente en nada a lo que eran antes, ¿no? Antes eran reports pues muy planos que solo podían contener texto o bueno, algo de gráfico pero muy poquito, y ahora pues son reports que eminentemente gráficos que tienen una vista previa
muy potente, que además pueden incorporar gráficos, que pueden ir agregados o desagregados, en fin, digamos que todo lo que es la tecnología del informe pues ha variado sustancialmente, ¿no? Los dataport, que eran esos elementos para importar y exportar datos, también se han sustituido por XMLPort, otros sistemas, digamos, más avanzados, y han aparecido las queries, que nos permiten fundamentalmente, las queries o consultas, agrupar diferentes tablas, diferentes datos que están en tablas en distintas tablas del sistema en una sola estructura que la llamamos query, ¿no? De forma que están los datos ya agregados y preparados para luego poder ser consultados en una vista, en una page, en un formulario por pantalla o en un informe. ¿De acuerdo? Son, digamos, datos preelaborados, agrupados y preelaborados para este tipo de consultas. Otro hito importantísimo y que marca también una diferencia sustancial es el trabajo en la nube, ¿no? La aplicación deja de ser una aplicación que solo puede estar en nuestros servidores, sino que además puede estar trabajando en la nube y nosotros podemos elegir si la queremos hospedar en servidores en la nube, en Azure o en cualquier otro, o queremos seguir utilizando nuestras propias infraestructuras. El entorno de desarrollo cambia por completo, cambia y ese sí que es un cambio pues radical, ¿vale? Eh, Hasta ahora hemos empleado un entorno propio que ha tenido pues muchísima aceptación y mucha flexibilidad, pero ahora ya pues deja de ser útil y tenemos que pasar a este otro entorno que es el de las extensiones, ¿vale? Un entorno que nos va a permitir migrar mucho más ágilmente de versión, cambiar de versión con muchísima más agilidad una vez que estemos en Business Central, que nos va a permitir tener mucho más separado nuestras propias modificaciones del resto de código del sistema, lo que sería la programación estándar, ¿no? Del sistema de gestión y bueno, que nos va a permitir también pues integrar y vincular de una forma más sencilla con otras aplicaciones y con otras soluciones. En definitiva, pues una, digamos, modernización técnica, actualización técnica que aunque impacta lógicamente en el cambio, pero es muy positiva, ¿no? Para lo que es el trabajo. E incluso, como os comentaba, también un cambio en el sistema de comercialización, ¿no? El sistema de gestión nuevo, Microsoft Business Central, no solo se puede hospedar en la nube, sino que también podemos optar por tener una licencia en propiedad o una licencia en modo pago por uso, en alquiler, ¿vale? De forma que toda la aplicación, el hospedaje, la solución en sí, la licencia de la solución, la actualización de versiones e incluso el motor de la base de datos, el SQL, pasa a ser una solución de pago por uso mensual, si nosotros queremos, ¿vale? Sigue existiendo, lógicamente, el sistema en propiedad, ¿vale? Bueno, como veis aquí un poquito os pongo los hitos más importantes en lo que sería el roadmap del producto, aunque creo que ya lo conocéis porque es una diapositiva que hemos empleado otras veces y demás. Pero bueno, pues ahora estamos ya en 2019, lógicamente todo este escenario ya se ha cumplido y efectivamente ahora nos encontramos con Dynamics 365 Business Central en cloud, es la versión, digamos, la nueva versión, aunque ya veis que es mucho más que una nueva versión, ¿no? De Microsoft Dynamics NAV, ya ha desaparecido como tal Microsoft Dynamics NAV. eh, Todas las funcionalidades son las mismas, con lo cual tranquilos por esa parte, ¿no? Que lo tenemos aquí todo recogido y que puede estar, como os decía, pues hospedado o en modo on-premise, es decir, en modo en propiedad, ¿vale? Y además de eso, pues con todas las ventajas que supone una solución hospedada en la nube, en la que se pueden utilizar otras herramientas de la misma plataforma o otras herramientas del propio repositorio, que es Azure en este caso, ¿no? Luego lo veremos un poquito más en detalle, un poquito más adelante. Em, bueno, como veis, por lo tanto, lo que os decía, no es solo una nueva versión de Microsoft Dynamics NV, sino que pues esta adopción implica un cambio de paradigma importante.
Cuestiones a tener en cuenta, resumiendo un poquito lo que os he explicado hasta ahora, pues el hospedaje en la nube, que elimina la inversión en infraestructura y sobre todo, algo muy importante, su mantenimiento, ¿vale? Porque no solo nos olvidamos de lo que cuestan los servidores, sino también pues de lo que cuesta mantener las máquinas en cuanto a energía, en cuanto a contratos de mantenimiento, de revisión, incluso en cuanto a operativas de administración, como pueden ser las copias de seguridad, los servicios de contingencia ante posibles desastres, digamos, ¿no? Cosas que la disponibilidad, los LSA, etcétera, ¿no? Todo esto pues queda contemplado como un servicio más de la plataforma de Azure. La modalidad de Business Central en pago por uso nos permite además agregar o eliminar funcionalidad y agregar o eliminar usuarios en función de lo que nosotros necesitemos en cada momento. Es decir, que ya sabéis que en una solución en propiedad, pues si yo tengo 20 usuarios, pues bueno, pues puedo comprar más, pero no puedo, digamos, devolver usuarios, ¿no? Sí que puedo desactivarlos para que no se tengan en cuenta en el mantenimiento anual, en lo que es, en el porcentaje de la cuota de mantenimiento anual, pero o sea, no me van a devolver el dinero, digamos, si utilizo menos usuarios, ¿no? Sin embargo, en un esquema de pago por uso, sí, yo puedo estar utilizando 10 usuarios y si dentro de 2 meses necesito 5, pues aumento y si necesito solo 6, pues disminuyo. O sea, no hay ningún problema en ese tipo de operaciones. Eh, las actualizaciones con módulos de extensiones sí, simplifican muchísimo pues todo lo que tiene que ver con la actualización de versión, ¿no? Esto es un poquito el resumen de lo que os hemos comentado en las diapositivas anteriores. En definitiva, pues una solución que está pensada pues, para la estandarización de los procesos y la integración total entre el sistema de gestión y otras herramientas de productividad personal que nos ofrece Office 365 y otras herramientas de la propia aplicación de Dynamics 365 que veremos también un poquito a continuación. Aquí tenemos, digamos, el esquema completo de aplicaciones. Como veis, tenemos por un lado Business Central, que sería nuestro RP, lo que antes era Microsoft Dynamics NAV, pero como veis está englobado dentro de un contexto de aplicaciones que denominamos Microsoft Dynamics 365 en general y que contienen un montón de módulos adicionales que podemos implementar de forma integrada con nuestro sistema de gestión. Todos estos módulos son prácticamente todos son los que estaban contenidos antes en la solución de CRM, ¿de acuerdo? Que ahora tienen entidades separadas, individuales, pero que conforman un poquito pues todo el offering relativo al CRM, al Customer Relationship Management de Microsoft, ¿no? El módulo para todo el tema de la fuerza de ventas, de las oportunidades, de la gestión de oportunidades, de campañas y demás, servicios a clientes, un control de servicios a cliente, servicios de campo, que es para temas de movilidad, sobre todo de las personas que trabajan directamente con el cliente, técnicos, entregas, todo lo que sería el delivery, todo este tipo de cuestiones. Project Service Automation, automatización de proyectos, un módulo de retail, un módulo para la gestión de talento y un módulo que hace muy poquito que salió, que es el módulo de marketing, pues que la verdad es muy potente también para todo el tema de control de marketing digital en general, ¿vale? Todo esto de forma integrada dentro de la misma plataforma de Dynamics 365. Pero es que además, como os decía, todas las herramientas de productividad personal del Office también las podemos tener en modalidad de pago por uso en la nube, ¿no? A través de Office 365. Ahí no solo vamos a encontrar el Excel, el Access, el Word, PowerPoint, en fin, el Outlook, por supuesto, y el Exchange, todas estas aplicaciones clásicas, digamos, del Office, sino otras muchísimas aplicaciones, muchas, pequeñitas aplicaciones que nos dan solución pues a pequeñas funcionalidades, pero que pueden venir muy bien, ¿no? Yo destacaría aquí, por ejemplo, pues Reservas, que es una aplicación que nos puede ayudar a gestionar pues todo tipo de reservas de hoteles, de viajes, de cualquier tipo de reserva que necesitemos gestionar con nuestros empleados o con nuestros clientes.
Eh, y bueno, pues otras muchas, ¿no? Hay una también muy buena para todo lo que es gestión de proyectos, que nos puede venir muy bien para complementar la funcionalidad de nuestro sistema de gestión. En fin, hay un montón de pequeñas aplicaciones dentro de Office 365 que podemos investigar para complementar esas funcionalidades, ¿no? Sin olvidarnos a la derecha de todo lo que nos aporta la plataforma, ¿vale? De Business Intelligence a través de Power BI y por supuesto también de JReport, que podemos seguir utilizándolo y además de una forma muy dinámica. De Cortana Intelligent para todo lo que son repositorios de datos, de Big Data y demás, y de temas de inteligencia artificial. El Internet de las Cosas, para el intercambio de datos entre aplicaciones, entre sistemas. Flow es una herramienta, digamos, de flujos de trabajo, pero transversal, es decir, que no solo puede empezar en nuestro sistema de gestión, como hasta ahora podían hacerlo los flujos de trabajo, sino que yo puedo empezar, por ejemplo, imaginaros un flujo de trabajo, pues con la recepción de un correo electrónico que tiene un determinado adjunto, que a través de ese correo electrónico pues voy a generar una oportunidad en mi módulo de sales de Microsoft Dynamics 365 y cuando esa oportunidad se materializa se convierte en un pedido, por ejemplo, y en una ficha de alta de cliente en mi ERP, en el Business Central, por ejemplo, ¿no? Pues todo ese flujo de información que nos permite no tener que repetir la información en todos los sistemas se puede gestionar a través de Flow, por ejemplo, ¿eh? Y por supuesto todas las aplicaciones de tercera parte que los partners vamos incorporando a este contexto, ¿vale? Ahí estarían ya las soluciones verticales, pues como IB Building para la gestión de la construcción y la promoción inmobiliaria, o IB Logistic para la gestión de transporte por carretera, o otras muchas que ya conocéis, ¿no? De otros webinars. Eh, Todo esto sin olvidar que, claro, aunque ahora tenemos, digamos, una disgregación o un universo de pequeñas soluciones, o bueno, pequeñas o no tan pequeñas, estas soluciones se engloban en una misma plataforma o en varias plataformas, pero todas estas soluciones tienen que estar integradas para poder compartir no solo datos, sino lógica de negocio. Y para eso está el Common Data Model, ¿de acuerdo? Common Data Model, que es esta línea de aquí abajo, nos permite integrar las diferentes aplicaciones a nivel de dato y a nivel de proceso entre sí, para que, digamos, sea transparente, el flujo de información sea transparente al usuario, ¿vale? No, si no, pues tendríamos que estar repitiendo continuamente pues la información en las diferentes soluciones que conforman la plataforma y eso no sería operativo, lógicamente. Y por debajo pues tenemos Azure. Azure que aparte de todo esto pues incorpora un montón de servicios relacionados pues con la inteligencia artificial, con temas de integración, con temas de desarrollo, con administración híbrida de sistemas para garantizar en nuestros sistemas locales también pues la seguridad que nos puede dar el trabajo en la nube. Por ejemplo, pues tener una copia de nuestras bases de datos en la nube o incluso un plan de contingencias que despliegue servidores en caso de contingencia, máquinas virtuales en la nube, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto pues son servicios adicionales que podemos tener dentro del nuevo contexto de trabajo. Como veis, un cambio total, o sea, ya no estamos hablando solo de un ERP, sino pues de un montón de aplicaciones que van a trabajar conectadas entre sí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estamos. Em, como veis, lo que os estaba comentando, realmente un escenario en evolución continua del producto, de las plataformas, del contexto de trabajo, gracias a una fuerte inversión en I+D+I por parte del fabricante. Las actualizaciones cada vez son más frecuentes, es decir, ahora ya, pues antes eran anuales, pero es que ahora son, no voy a decir mensuales, pero casi, ¿eh? Son actualizaciones continuas. Claro, si no fuera una forma fácil y ágil de actualizar el estándar, pues sería un caos, ¿vale? Pero afortunadamente, pues eso ya está superado. Y sobre todo, eso sí, una fuerte orientación hacia el estándar, es decir, las aplicaciones que están muy tocadas de base, pues hay que analizarlas y hay que hacer una pequeña consultoría de procedimientos, de trabajo, de procesos, pues
porque lo ideal es ir estandarizando cuanto más mejor, ¿de acuerdo? Lógicamente conservando las peculiaridades importantes que determinan vuestra diferenciación con vuestra competencia o vuestra agilización de procesos, eso desde luego, pero digamos que si se puede, si hay un procedimiento estándar, pues es muchísimo mejor utilizar ese procedimiento estándar. Y precisamente de esto habla esta siguiente slide, ¿no? De qué factores tenemos que considerar a hablar a la hora de decidir sobre un proceso de actualización, ¿no? Porque, por un lado, lógicamente, está la antigüedad de la versión. Lógicamente, cuanto más antigua sea una versión, pues más, digamos, más tenderemos hacia una reimplantación en lugar de una actualización de versión, ¿no? Pero también lo que os decía, el grado de actualización, el grado de estandarización de la funcionalidad de origen, pues también impacta, ¿de acuerdo? Si hay muchísimas modificaciones en vuestras implantaciones, si digamos que vuestro Navision se sale del estándar mucho, no solo para, digamos, los informes o las consultas o pequeños procesos que funcionan de forma aislada, sino que esas funcionalidades afectan a la forma de trabajo del estándar, pues entonces probablemente haya que replantearlas, ¿vale? Sería recomendable replantearlas. Primero porque posiblemente exista una funcionalidad que cubra esas necesidades sin necesidad de hacer una adaptación para ello. Y segundo, porque aún no existiendo se pueden replantear de una forma probablemente más eficiente que no con una simple actualización de versión, ¿vale? O sea que todo esto son cosas que hay que tener en cuenta en el proceso de actualización de versión. Por supuesto también si hemos detectado pues que hay datos erróneos o que hay inconsistencias en nuestra base de datos o que tenemos algún problema de este tipo, pues lógicamente no vamos a pasar, digamos, datos que están erróneos a una base de datos. A una base de datos nueva. Antes habrá que depurarlos, habrá que solucionar esos errores y demás, ¿vale? Y como os decía, pues cuestionarnos siempre si las funcionalidades de la nueva versión cubren realmente nuestras necesidades, aunque para ello tengamos que adaptarnos un poquito en nuestra forma de trabajo. Siempre va a ser mejor que no el realizar un desarrollo totalmente nuevo para algo que a lo mejor está cubierto parcialmente por el estándar, ¿vale? Es un poquito el resumen de todo esto, es pues eso, que desde un origen deficiente no es posible obtener un resultado óptimo, ¿no? Por lo tanto, el proceso de actualización que os vamos a proponer ya tiene en cuenta todo este tipo de cuestiones, ¿vale? A ver, que va un poquito lenta la pantalla, ya perdonaréis. Vale. Junto a esto, pues hay una serie de posibles problemas ligados a una actualización, ¿no? Eh, eh, Muchas veces, pues en aplicaciones anteriores no se ha documentado, digamos, de forma regular todas las adaptaciones que se han ido realizando, todas las funcionalidades realizadas y tal. Y esa falta de documentación, pues eh, puede suponer un hándicap a la hora de cambiar de versión. Eh, en procesos manuales, ¿de acuerdo? En procesos, digamos, tradicionales de actualización de versión. También las personalizaciones, el alto grado de personalización, como os decía antes, luego resulta que vamos a necesitar a técnicos muy cualificados, pero para hacer labores muchas veces complejas y repetitivas, y esto, cuanto más repetitiva es una acción, pues más posibilidades de error hay. Por lo tanto, todas las secuencias repetitivas que podamos quitar de una actualización de versión, pues van a impactar en la ausencia o, bueno, o la minoración de errores, ¿no? Procesos largos, monótonos y dedicados que muchas veces nos exigían a que cuando surgía un error había que volver a empezar desde el inicio, ¿vale? Y ahora no, ahora podemos, si surge un error, podemos parar el proceso, podemos hacer la modificación y podemos continuar desde el mismo punto. Todo esto pues optimiza los datos, o sea, perdón, el tiempo de proceso de una actualización. Falta de procedimiento, metodología de trabajo. IBCAP es un procedimiento totalmente, digamos, documentado y procedimentado y por lo tanto, pues sabemos exactamente qué pasos hay que hacer en cada uno de los estados, ¿no? En los que nos encontremos.
Todo esto también redundaba en presupuestos pues bastante elevados, poco atractivos desde el punto de vista económico, porque claro, eran muchas horas de servicios las que teníamos que meter para realizar una actualización. Con esto también minoramos un poquito todo esto. Em, Secuelas en el funcionamiento incorrecto de partes del aplicativo, pues muchas veces la propia actualización, los propios procesos de actualización dejaban parte de la funcionalidad funcionando de forma errónea y luego había que chequearlo todo muy bien y pérdidas o inconsistencia de datos en los mismos, también fruto de procedimientos pues poco rigurosos, ¿no? En cuanto a la transformación de datos. En general, pues resultados poco satisfactorios, ¿no? Que es lo que estamos intentando evitar pues con todas estas herramientas automatizadas. ¿Vale? Y como respuesta a todo esto, a todos estos retos, digamos, pues está IBC App, que ya sabéis que es una aplicación que ya teníamos nosotros antes en versiones anteriores para realizar actualizaciones en versiones anteriores, pero que ahora la hemos actualizado también para que nos sirva para las extensiones, ¿no? Esta fue otra forma de programar diferente al CAL que se llaman extensiones 2.0 a través de Visual Studio Code y por lo tanto pues hemos llamado al aplicativo así IBCA for Extensions, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos propone IBCA for Extensions? Pues básicamente automatizar todo lo automatizable dentro del proceso de actualización, ¿no? Todas esas secuencias repetitivas que cansan a los técnicos y que hacen que porque puedan provocar errores, porque ellos no son máquinas, son humanos también, se pueden confundir, pues intentamos que sea el sistema el que se encargue de ellas, tomando decisiones lógicamente fruto de un repositorio de exclusiones y de un sistema, digamos, parametrizado de prioridades que determina, por un lado, si es necesario o no es necesario realmente hacer una revisión de código una vez migrado en cada uno de los objetos que se migran y por otro lado, cuando hay diferencias entre un código de origen y un código de destino, saber cuál es el que debe de prevalecer, ¿vale? Si es el de una adaptación o si es el de o si es el del estándar nuevo, ¿vale? Esto lo que hace es simplificar mucho la vida, digamos, de los técnicos a la hora de realizar, de acometer estos procesos de actualización y por lo tanto, pues también es una forma de optimizar su tiempo y minorar sus posibilidades de error, ¿vale? Detecta, por ejemplo, incluso las renumeraciones de objetos. Los que seáis un poquito más técnicos, sabréis que cuando se renumera un objeto, muchas veces el sistema no sabe cuál es la equivalencia, pero en el estándar. Sin embargo, en este caso sí, ¿vale? Es capaz de identificar el objeto por el código, no solo por su número, ¿vale? Y por lo tanto, pues determinar a qué objeto del estándar está ligado y cuáles son sus modificaciones. Identificación de diferencias, pues identifica las diferencias, aplica las reglas que le da el repositorio de exclusiones y los parámetros de prioridades y propone el nuevo código, ¿vale? Todo esto se hace además a través de unas consolas de PowerShell que todavía automatizan más el proceso, pueden hacer que se repita, pueden hacer que se reanude en caso de error a partir del mismo punto donde nos hemos quedado parados, ¿vale? Esto ya es una cuestión técnica, pero que afecta también lógicamente al tiempo de traspaso y nos permite actualizar desde cualquier versión. Eso sí, de 2.0 para atrás aporta poco valor esta herramienta, pero bueno, creo que ya de 2.0 quedan muy poquitas implantaciones, sí, poquitas y por lo tanto pues ya no es un hándicap, ¿no? Bueno, pues básicamente esto mejoras, lógicamente está realizado con las mejores prácticas para los procesos de actualización de versiones y es la evolución natural de nuestro producto anterior, que era el IBCA, ¿no? Aquí tenéis un poquito un enlace a esas mejores prácticas a las que me refiero en esta diapositiva. Bueno, no os quiero cansar mucho, pero como veis, aquí se resume un poquito el proceso técnico. Como veis, empieza con una comparación entre los objetos de vuestra base de datos, solo los objetos, no los datos, y los objetos de la versión estándar de origen. A partir de ahí, pues hay una serie de análisis de actualización versus reimplantación, ¿vale? Que ya la herramienta nos propone en función de qué tanto está tocada,
qué tanto están los datos bien o no y qué tanto están las integraciones contempladas en el nuevo escenario, ¿no? Y nos separa, digamos, en tres apartados o en tres bloques todo lo que tiene que ver con la actualización, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos los datos, por otro los objetos y por otro las integraciones, ¿de acuerdo? Es un poquito las tres partes que nos sirve para separar. A partir de ahí, pues hay una serie de procesos en los datos para determinar si la base de datos es SQL o no, porque en cuyo caso pues habrá que realizar una actualización a SQL. En el caso de los objetos, si estamos ya en una versión RTC, es decir, una versión que tenga los menús nuevos y el sistema orientado a roles, o estamos todavía trabajando con los formularios y con los menús clásicos, ¿vale? Como veis aquí, pues habría que, lógicamente, si todavía no estamos en RTC, pues tenemos que cambiar esos formularios, esos reports y esos dataports, pues a las PACE, a los reports con RDLC, con Report Definition Layout Control y con los dataport a XMLPort, y después pasar ya el proceso de IBCA for Extensions. Es decir, que si dependiendo de la versión en la que estamos, pues tenemos lógicamente que actualizar previamente todos esos objetos a la versión RTC y después a la versión última RTC 2018 sería, y después ya pasará a Business Central, ¿de acuerdo? Bueno, en definitiva, todo este procedimiento nos va a dar como resultado una aplicación de destino donde vamos a tener tanto las adaptaciones que hayamos querido pasar, como los datos, todos los datos, ¿vale? En un proceso de actualización, todos los datos que tengamos en la versión anterior, ¿vale? Esto sí es un proceso de actualización, ¿vale? Si es un proceso de reimplantación, pues lógicamente se aplican otras reglas. Pero claro, hay cosas también, y esto es quizá lo más importante a tener en cuenta, ya estamos terminando, eh, hay cosas que por muy automático que sea un sistema, requiere de un replanteamiento, ¿no? Un replanteamiento de mejora, de aprovechamiento de los nuevos recursos y demás. Por ejemplo, aquí está el caso de los informes y el caso de los formularios. Claro, si nosotros partimos de informes planos, ¿no? Como los que existían antes, por mucho que yo pase ese informe al nuevo RDLC, pues lógicamente voy a tener un informe plano que sí que luego le podré incorporar cosas, ¿vale? Le podré incorporar gráficos o colores o una estructura agregada o desagregada o un montón de cosas más, pero el informe no dejará de ser plano. Y lo mismo ocurriría con un formulario. Si yo lo paso a una PACE, pues se va a quedar una PACE nueva en el formato nuevo, pero con las utilidades y las funciones que tenía el formulario antes. No va a tener, digamos, a la derecha datos relacionados, por ejemplo, como con información relacionada con el registro que estamos visualizando. No va a tener las herramientas arriba en la barra de herramientas específicas que tenemos en un formulario del estándar de las nuevas versiones, etcétera, etcétera. Lógicamente el sistema no es capaz de montar todo eso porque no tiene de dónde deducirlo, ¿no? Por lo tanto, todo esto requiere, digamos, de revisiones o bien anteriores o bien posteriores. Lo normal es que se haga a posteriori, ¿vale? Bueno, los informes no, los informes hay que detectarlos antes, los que queremos pasar, y en el caso de la Space no, la Space se trata de mejorar aquellas que queremos mejorar una vez que las hemos pasado a la nueva versión, ¿vale? Os explico algunas características, por ejemplo, en cuanto a los informes, pues como veis, el informe ya ha dejado de ser la única forma de obtener información de nuestro sistema de gestión. Ahora hay unas consultas mucho más potentes por pantalla, también tenemos la posibilidad de consultas gráficas, tenemos un nuevo esquema de dimensiones, o sea, de dimensiones y esquemas mucho más potente que el anterior, y además tenemos una integración con Office, tanto con Excel como con Word, que nos permiten utilizar esas aplicaciones para seguir elaborando, digamos, nuestras consultas, ¿vale? De forma además estándar, porque todo el mundo pues sabe trabajar o casi todo el mundo, con Excel o con Word, ¿no? Entonces, como los informes han dejado de ser la única forma de explotación, pues han perdido esa preponderancia, ¿no? Se nos dan muchas veces casos en los que hay aplicaciones
que tienen un montón, o sea, implantaciones que tienen un montón de informes, pues yo que sé, 200, 300 informes. Probablemente estemos empleando realmente un 50% de esos informes. Luego, no es necesario pasarlos todos, porque como os digo, hay otras formas de ver la información, ¿de acuerdo? Básicamente eso es lo que os quería comentar en cuanto a los informes. Y en cuanto a los formularios a páginas, pues lo que os decía, ¿vale? Claro, yo puedo pasar este formulario, digamos, gris, a una nueva page, pero todas estas herramientas que tengo aquí, la posibilidad de tener en línea pues, imágenes o incluso vídeos relacionados con el registro, información relacionada, etcétera, etcétera, pues tendremos que adicionarlo, ¿no? Posteriormente. ¿Y qué cosas se pueden hacer aquí? Pues montones. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la organización de los campos en las fichas desplegables, ¿vale? Para ponerles prioridad y demás, ¿vale? Daros cuenta que hemos pasado de tener fichas en horizontal, pestañitas, que les llamábamos, ¿no? Las pestañas, a tener como fichas desplegables en vertical. Esto nos permite tener varias fichas abiertas a la vez. Con una pestaña no puedes hacer eso, ¿vale? Y también aquí pues tenemos un sistema pues para actualizar los campos, para darles prioridad, etcétera. En la derecha, pues como veis, tenemos cuadros informativos, fatboxes, que nos pueden ayudar a ver información relacionada y a navegar. Pues, por ejemplo, si estoy en una ficha de clientes, como es el caso, yo estoy viendo aquí, tanto en importe como en unidades, o en registros, cuántos pedidos tengo de este cliente, o cuántas facturas, o cuántos abonos, o cuántos efectos devueltos, y con un solo clic, a través de un campo calculado, pues puedo ver el detalle de esos efectos, facturas, abonos, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto, lógicamente, aunque yo pase el informe, o sea, digamos, traspase la page, pues tengo que montarlo en los que no sean del estándar, claro. En una ficha de cliente no, porque es del estándar y ya lo tiene, pero en los que no sean del estándar, pues hay que montarlo, ¿vale? La posibilidad de llevar gráficos, en fin, como veis, un montón de cosas que enriquecen muchísimo la page, el informe, perdón, el formulario, pero que tengo que montar adicionalmente, ¿vale? En los nuevos, ojo, en los estándares no, todo esto en el estándar ya existe. Si estamos hablando de la ficha de clientes, pues no hay que hacer nada porque ya existe, ¿vale? Bueno, em, en definitiva, Ibermática os puede, digamos, apoyar en todo este proceso de transformación. Vamos a necesitar digamos, datos para empezar a trabajar en esto, la versión en la que estáis trabajando, la versión completa de origen, el tipo de implantación, qué áreas funcionales tenéis desarrolladas, número de empresas que están dentro de la base de datos y que queremos traspasar al nuevo sistema, número de sesiones concurrentes que tenéis, usuarios, digamos, actuales, concurrentes, ya sabéis que ahora son nominales en las nuevas versiones. El tamaño de la base de datos en gigas, si tenéis documentación funcional, pues por supuesto también, ¿vale? Y el tipo de base de datos. Como veis, con esto no, digamos que no necesitamos vuestros datos para nada, sino simplemente esta información sobre la base de datos. Los datos de vuestros clientes, de vuestros proveedores, para hacer un estudio de actualización de versión no es necesario, ¿vale? Aparte de eso, lógicamente, tenemos un acuerdo de confidencialidad si es necesario, pues para realizar este estudio sin ningún tipo de compromiso y os podemos dar pues nuestra, digamos, opinión sobre nuestra recomendación al respecto en cuanto a la mejor forma de acometer vuestra actualización de versión o vuestra reimplantación, ¿vale? Y bueno, pues creo que no se me ha olvidado nada. Esto es un poquito lo que tenía para comentaros sobre este proceso y no sé si tenéis alguna pregunta, me pasa Clara alguna preguntita. Sí. Hola. Hola. Eduardo, me oyes, Sí, ¿verdad? sí, sí, Perfecto, perfecto. gracias. Sí. Bueno, pues antes de dar paso a las preguntas, solamente dejarme contaros un par de cuestiones. En sus pantallas verán en unos instantes una encuesta que rogamos respondan porque siempre nos ayuda a valorar este tipo de acciones. También decirles que en las próximas horas recibirán la grabación a través del correo electrónico con el que se registraron y que, como siempre, estará disponible en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Eduardo, vamos con dos preguntas, en parte, bueno, respondidas, pero yo creo que por aclarar algún concepto. Mira, Enrique comenta que tiene una versión 2009.
Y con una versión 2009, Mm, ¿cuál sería un poco de forma general la recomendación? ¿Hacer una migración convencional, reimplantar o ir un ujú. poco más arriba a nivel de procesos, analizar los Sí, procesos? ¿Qué recomendamos? pues en una 2009, sobre todo si